Bienvenidos a la serie de las 7 iglesias de la Carta de Apocalipsis. Hoy presentaremos una nueva iglesia. Hablaremos sobre la iglesia de Pérgamo. Ante todo, bienvenidos a este canal de Reflexiones Cristianas. Te saluda José Mederos y, como siempre, aprovecho a saludar a toda esa audiencia que nos acompaña y que deja sus comentarios. Recordar que tenemos canal de WhatsApp por si queréis uniros. Y en el canal de YouTube tenemos la sección de miembros. Puedes ser miembro del canal, además con algunas ventajas. Entre esas ventajas que podemos hablar a través de WhatsApp, podemos enviarnos audios y tú también puedes aportar tu reflexión si así lo deseas. Acompáñame. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Estos son los versículos que nos hablan sobre el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Te invito, con total libertad, a que puedas dejarnos tus comentarios y puedas aportar tu reflexión sobre esta iglesia. En la antigua región romana de Asia Menor, se encontraba Pérgamo, una ciudad célebre por su belleza natural y arquitectónica. Se la consideraba una de las urbes más hermosas del mundo antiguo y albergaba valiosos tesoros de la cultura griega, también de la cultura romana, muchos de los cuales hoy pueden contemplarse en el Museo Metropolitano de Nueva York. Su fama se debía a varios aspectos. En primer lugar, era centro del saber. En Pérgamo se ubicaba la segunda biblioteca más importante del mundo. Solo era superada por la de Alejandría. Sus habitantes valoraban profundamente la lectura y la escritura. También hay otro aspecto importante. Era la industria del pergamino. Así que Pérgamo y pergamino prácticamente son de la misma familia. La ciudad dio nombre al material en el que se escribía, convirtiéndose en un referente en su producción. Allí también se erguía el templo más grande dedicado a Zeus y también santuarios en honor a los emperadores romanos. Es decir, que era la cuna de los grandes templos. También era una capital regional. Roma la nombró centro político y religioso de Asia Menor. Pérgamo albergaba uno de los centros médicos más relevantes de la antigüedad, dedicado a Esculapio, era el dios de la medicina. Allí vivió Galeno, uno de los médicos más influyentes del mundo greco-romano. El mensaje de Jesús es directo. El mensaje de Jesús va directo a la iglesia de Pérgamo. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 2 al 17, encontramos a Jesús y se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y esa imagen era muy importante, muy significativa para los habitantes de la ciudad. Simbolizaba el poder de Roma. Pero Jesús declara que el verdadero poder y autoridad le pertenecen a Él. La palabra de Jesús es superior a todo conocimiento humano. La palabra tiene la capacidad de transformar el corazón y guiar al creyente. Incluso sobre la salud
la enfermedad, porque Jesús tiene la última palabra. En esta ocasión, a esta iglesia, Jesús reconoce que la iglesia vivía donde está el trono de Satanás, expresión que puede referirse tanto al poder político romano como al altar de Zeus. A pesar de ello, los cristianos se mantenían fieles, incluso en los tiempos de persecución. El ejemplo más notable, Antipas, quien según la tradición fue martirizado por su fe. Estos versículos, cuando hablan del trono de Satanás, cuando hablan de la persecución, del martirio a ciertos hermanos en la fe, nos da varias lecciones importantes. Una de ellas es que debemos ser testigos valientes. No tenemos que avergonzarnos del Evangelio. Dios nos ha dado poder para proclamarlo. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a sufrir por Cristo? Es una buena pregunta, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo tenía un punto débil. Había tolerado entre sus miembros a quienes seguían enseñanzas equivocadas, es decir, doctrinas falsas. Tenemos la doctrina de Balaán y la doctrina de los Nicolaitas. Estas promovían prácticas contrarias a la voluntad de Dios como la idolatría y la inmoralidad. La palabra de Dios ya advierte no ser causa de tropiezo para otros y apartarnos de quienes siembran tropiezo y división en la iglesia. Y estas dos doctrinas estaban desviando a algunos hermanos en la fe. Pérgamo fue un lugar de gran esplendor cultural, pero también de fuertes desafíos espirituales para los creyentes. El mensaje de Jesús recuerda que su palabra es la autoridad suprema, que debemos ser testigos fieles en cualquier circunstancia. Tú y yo tenemos que guardarnos de las influencias que nos apartan de la verdad. Hoy en la actualidad, Cristo nos llama a permanecer firmes, con la espada de su palabra guiando nuestra vida. Hoy en día, hay que ser sinceros, tenemos muchas iglesias de Pérgamo entre nosotros. Cada uno ha escuchado hablar de diferentes iglesias, de diferentes doctrinas, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios, con esa palabra que estamos recibiendo? Pérgamo era una ciudad majestuosa de Asia Menor, conocida por su esplendor cultural, sus imponentes templos, su devoción a la sabiduría humana, su biblioteca, segunda, solo después de la de Alejandría, y la industria de pergaminos. Sin duda la convirtieron en un faro del conocimiento antiguo. Jesús es la verdadera autoridad. Cuando Cristo se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos, habla directamente a una ciudad que veneraba el conocimiento, que reconocía la espada como símbolo de autoridad imperial. Y Jesús declara que su palabra es superior a todo saber humano. Su autoridad está por encima de cualquier poder terrenal. Tú y yo podemos tener estudios, podemos tener títulos, podemos tener cultura, pero si no conocemos y obedecemos la palabra de Dios, carecemos de lo esencial. Y eso le estaba pasando a la iglesia de Pérgamo. Solo la palabra de Cristo transforma las vidas. Jesús también reconoce: sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. En un ambiente hostil, la iglesia de Pérgamo no negó la fe. Incluso cuando Antipas, fiel testigo de Cristo, fue martirizado. Nuestra fe no debe depender de la comodidad o de la aceptación social. El ser discípulo de Cristo implica testificar de él aunque haya oposición. Y la iglesia de Pérgamo sufría oposición. Sí, había una verdadera fe, pero había doctrinas falsas que estaban desviando de la fe a algunos hermanos. Aquí tenemos la fidelidad de Antipas. Este es un ejemplo. Y este hombre nos anima a permanecer firmes, aún a costa de todo. El problema es interno. El problema de esta iglesia es que toleraba la falsa doctrina. A pesar de que eran fieles a Dios, la iglesia permitió que dentro de ella
persistieran enseñanzas contrarias a la verdad, como está sucediendo hoy en día. Hay doctrinas que poco a poco se están metiendo dentro de la Iglesia y las estamos haciendo parte de nuestro día a día, de nuestro culto racional. La doctrina de Balaán incitaba la idolatría, la inmoralidad, y la de los nicolaitas convertía la libertad en libertinaje. No solo debemos cuidarnos de los ataques externos, también de los errores que pueden infiltrarse en la Iglesia. Cristo nos llama a no ser tropiezo. Cristo nos está haciendo la invitación y nos demanda apartarnos de quienes pervierten la fe. Hay iglesias así en todo el mundo. Hay falsos maestros, falsos pastores que están pervirtiendo la fe. Están haciendo que muchos caigan. Tenemos que evitarlo. No toleres la falsa doctrina. Si estás buscando una iglesia para congregarte, que sea una iglesia con sana doctrina. Evita doctrinas falsas, como la de Balaam, como la de las nicolaitas y como otras más. Jesús exhorta: arrepiéntete. Y este no es un mensaje de condena, es una invitación a volver a la pureza de la fe. Jesús además promete: al vencedor le dará del maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Esos son símbolos de comunión eterna. La iglesia de Pérgamo nos recuerda que es posible ser fieles incluso en medio de un mundo lleno de idolatría, de persecución, de tentaciones. Pero Jesús también nos advierte que la tolerancia al pecado, al error doctrinal, es peligroso. Debemos guardarnos en la verdad de Cristo. Hoy el llamado de Jesús sigue siendo el mismo: reconocer su palabra como autoridad suprema, ser testigos valientes, rechazar lo que contamina nuestra fe, perseverar hasta recibir la recompensa eterna. En un mundo que, como Pérgamo, valora el conocimiento humano, el poder, el placer, Cristo nos está recordando que solo Él tiene la última palabra en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra mente, en nuestra eternidad. Cuidado con esa doctrina que se está promoviendo últimamente en las iglesias. Esa doctrina que está desviando a muchos hermanos en la fe. Hay muchos que están cayendo. Hay muchos que están cometiendo pecado porque ciertas autoridades están permitiendo la inmoralidad sexual. Están permitiendo que en la iglesia poco a poco el pecado tome protagonismo. Tenemos que estar en alerta, tenemos que estar preparados, y por eso Jesús llama la atención a la iglesia de Pérgamo. Sin duda, los versículos que a mí me llaman la atención de la iglesia de Pérgamo, de este mensaje de Jesús a esta iglesia, lo encuentras en el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Qué palabra, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, está reconociendo algo importante. Él sabe exactamente el lugar y las circunstancias en las que vivimos. Nada de lo que nos rodea le es desconocido. Pérgamo era un centro político, religioso, donde se adoraba a los dioses paganos, donde se adoraba a los emperadores romanos. Allí estaba el famoso altar de Zeus, símbolo de idolatría. Estaba el poder del imperio, ese poder que perseguía a los cristianos. Era un lugar lleno de presión espiritual, de tentaciones, de oposición. Allí estaba el trono de Satanás. Todos los pecados posibles estaban en Pérgamo, y poco a poco se iban metiendo en la iglesia. Jesús resalta que a pesar de vivir donde mora Satanás, algunos de sus hijos seguían fieles y no negaban su nombre. José estuvo en Egipto y ahí había toda clase de dioses, pero José fue fiel a Dios. Daniel estaba en Babilonia, había toda clase de idolatría, pero Daniel fue fiel a Dios. Nosotros podemos estar en un país
en una ciudad, en un pueblo, en un condado, en un estado donde se practican pecados que van en contra de nuestra fe. Pero la decisión de ser fieles la tenemos nosotros. Jesús les está advirtiendo que, a pesar de vivir en este sitio donde mora Satanás, Jesús les insta a ser fieles, a no negar su nombre. Dios sabe dónde estás. Jesús conoce tu entorno, conoce tus luchas, tus tentaciones, las presiones que enfrentas. No estás luchando solo. Jesús comprende lo difícil que puede ser permanecer firme en un lugar de pecado, en un lugar hostil. La fidelidad a Dios no depende del lugar. Y te he puesto el ejemplo de José y de Daniel. La iglesia de Pérgamo nos demuestra que es posible vivir para Cristo incluso en el peor de los ambientes. Nuestra fe no depende o no debe depender de si el entorno es favorable, sino de nuestra relación con Jesús. El ejemplo de Antipas, ¿verdad? Este hombre que testificaba con valentía, fue fiel hasta la muerte. El testimonio cristiano muchas veces implica sacrificio. Ser luz en la oscuridad significa no ceder. Aunque haya riesgo, aunque haya pérdidas. Qué ejemplo el de Antipas, ¿verdad? Tal vez hoy el trono de Satanás, pues a lo mejor no es un altar físico, pero puede ser tu ambiente de trabajo, puede ser tu círculo social, puede ser una sociedad que se opone a los valores de Dios. La pregunta es, ¿permanecerás firme? Jesús no solo nos llama a resistir, sino a ser un testimonio vivo de su verdad, confiando en que Él ve, Él sabe, Él recompensará nuestra fidelidad. Que esta verdad nos impulse a orar, a buscar más a Dios. Señor, tú conoces dónde estoy y todo lo que enfrento. Ayúdame a permanecer fiel, a no negar tu nombre, a ser luz, aunque me rodee la oscuridad. Esta debe ser nuestra oración. Que Dios te bendiga.